Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. Y hoy vamos a hablar de cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Hace 8 días estuvimos hablando de la ideología de género. Y les mencionaba que en el frente puede aparecer una muy buena intención, pero lo que está atrás es realmente lo preocupante. Y entonces tendríamos que hacer un pequeño análisis y poder llegar a determinar realmente cuál es el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema de esta sociedad que cada vez está destruyéndose, autodestruyéndose? Y para eso tenemos que arrancar por el principio, para que podamos llegar realmente a la raíz del problema y ver cómo nosotros podemos participar en la solución. Porque usted y yo podemos participar de la solución. Usted y yo hacemos parte de la solución. Pero necesitamos la intervención divina de Dios. Necesitamos que Dios coloque su mano realmente sobre la humanidad. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es? Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Encontramos este pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 3. Un diálogo entre Jesús y Nicodemo, un sacerdote. Y Nicodemo tiene grandes inquietudes, tiene grandes preguntas que hacerle al maestro. Pero el maestro, como solía hacerlo muchas veces, da unas respuestas que no son fáciles de entender, que no son fáciles de asimilar. Y en esta respuesta todavía la coloca más complejo y le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice con toda naturalidad: ¿cómo es posible, yo siendo un hombre viejo, que yo pueda entrar nuevamente dentro del vientre de mi madre para volver a nacer? Porque la concepción del ser humano es que, y es una concepción correcta, y es que el bebé se gesta dentro de la mujer, se va desarrollando y llega su momento en que tiene que nacer. Pero una vez nace, no puede volver a entrar al vientre. Es imposible. De hecho, no podría vivir dentro del vientre porque ya las condiciones no son las mismas. Y le retumba en su cabeza que el maestro le haya dicho que necesita nacer de nuevo. Pero entonces Jesús le aclara: no estoy hablando de un nacimiento natural, sino estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y se es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios. Esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos transforma y esa palabra que nos edifica.
Y dice, es necesario a través de conocer la palabra de Dios que nosotros nazcamos para que seamos una nueva criatura espiritual en Cristo. Y esa es la solución que realmente necesita la humanidad. Esa es la solución a los problemas. La solución es acercarse a Dios de una forma consciente, de una forma respetuosa, entendiendo la condición presente del ser humano. ¿Y cuál es esa condición? La condición es que somos pecadores. Entendiendo la condición de que estamos fallando delante de Dios y necesitamos de Él para poder vivir. Y no solamente de Él para poder vivir, sino para que podamos tener una entrada en el reino de los cielos. Necesitamos reconocer esa condición de pecadores y nacer a una nueva vida. Pero el ser humano a través de los siglos ha querido encontrar su propia salvación, ha querido encontrar su propia solución a los problemas de la humanidad. Y se han levantado a través del tiempo grandes pensadores que han estudiado el comportamiento del ser humano. Y han llegado también a grandes conclusiones, algunas veces acertadas, otras no tan acertadas, algunas compartidas, otras no tan compartidas. Pero dentro de ese grupo de hombres, podemos contar de 5 hombres donde ninguno era creyente, sino que estos 5 hombres, los 5 eran ateos. Pero estos 5 ateos han transformado la sociedad y han transformado la forma de pensar de las personas. Y uno de esos fue Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre de la psicología. Sigmund Freud empezó a estudiar la problemática del ser humano. Y dentro del estudio que hace Sigmund Freud, él descubre que hay algo en su interior que él lo llama la psiquis, que donde se almacenan sus recuerdos y que estos recuerdos reprimidos pueden llevar al hombre a actuar de una forma errada y pueden llevarlo incluso hasta enfermarse, de tal forma de que a través del método de la hipnosis, Sigmund Freud empieza a sacar de lo más profundo de los recuerdos de las personas qué es lo que le está causando su enfermedad, qué es lo que le está causando su comportamiento. Y entonces cree que ahí está la solución. Pero cuando uno sigue leyendo de la vida de Sigmund Freud, él también tiene otras teorías, especialmente habla mucho de la sexualidad. Y es en el área donde más tiene resistencia, porque tiene unos conceptos bien complejos, bien errados. Encuentra uno que él en su propia vida era un hombre esquizofrénico. Era un hombre que cuando se sentaba a hablar con sus pacientes y los sentaba en su diván no era capaz de mirarlos fijamente a los ojos. Era un hombre que no podía dormir, que muchas veces se levantaba gritando y bañado en sudor, producto de sus pesadillas y de su esquizofrenia. De tal forma que lo que él determinó como el gran descubrimiento no fue la solución, porque no le sirvió ni siquiera para él. No le sirvió para curar su esquizofrenia, no le sirvió para dejar de levantarse gritando, teniendo sus pesadillas. No le sirvió para poder mirar a la gente frente a frente y tener un diálogo sincero. No le sirvió para llevar una buena vida. Por tanto, podríamos decir en conclusión que el padre de la psicología no encontró la solución. No encontró la solución a los problemas del ser humano. Por esa misma época, finales del siglo XIX y siglo XX, entonces aparece Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche empieza a hablar de que había 2 tipos de personas. Y empieza a hablar de una superioridad de clases.
Una superioridad de clases donde había una clase que tenía que gobernar y había una clase superior. Y esos pensamientos de Nietzsche afectaron a toda Alemania. Y después surge Adolfo Hitler, retomando los pensamientos de Friedrich Nietzsche, donde decía que hay una clase superior. Y Hitler se creía que esa era la solución para la humanidad: acabar con las clases inferiores, acabar con el débil, para que se generara una nueva raza superior que pudiera gobernar el mundo, y de esa forma se acabarían los problemas. Pues resulta que Friedrich Nietzsche tampoco tenía la solución. Hitler tampoco tuvo la solución. Fracasó en su intento. Y después de Friedrich Nietzsche, contemporáneo con ellos, entonces aparece Carlos Marx. Muchos leímos libros de Marx, ¿cierto? En el bachillerato nos hacían leer libros de Carlos Marx. Y entonces la teoría de Carlos Marx era la teoría del capitalismo. Que el problema era que había demasiados ricos en la tierra y que los ricos tenían el poder. Y por lo tanto, el proletariado, la gente de la clase baja, tenían que subir al poder para solucionar los problemas de la sociedad. Y entonces muchas naciones entraron dentro del juego de Carlos Marx, y de ahí sale el socialismo. Y dentro de eso cerquita tenemos acá a nuestro vecino Cuba. Entraron dentro de la política de que el pobre tiene que gobernar y que no queremos nada con el capitalismo, y el capitalismo es lo peor que puede haber para una sociedad. Y sabemos dónde está Cuba. De tal forma que la solución tampoco era acabar con los ricos, ni la solución tampoco era que gobernaran los pobres. Y el hombre sigue intentando encontrar la solución al problema. Entonces, si el problema no es lo que tenemos en la psiquis, si el problema no es de que tenemos que tener una clase social superior, si el problema no es el capitalismo, entonces ¿cuál es el problema? Entonces aparece otro hombre que se llamó Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo. Entonces ya estamos cercanos a las épocas de 1960. Él muere en 1960. Entonces el padre del existencialismo decía que el hombre no era nada, y por tanto, como no era nada, no se podía hacer nada, digamos. De ahí salen también los nadaístas, entonces nada. Pero decía que el hombre era totalmente libre y que el hombre tenía que desarrollar su libertad. El hombre tenía que ser libre. Y después entonces se levanta en esos años, en 1960, toda una corriente que conocimos como paz y amor, en entera libertad. Podíamos hacer lo que quisieran, fumar lo que quisieran, desnudarse en los parques públicos y amarse, porque todo era paz y amor. Y entonces fue la época dulce de la marihuana. Pero tampoco funcionó. Y entonces nos acercamos a nuestra era, y entonces vienen nuevos pensamientos y nuevas doctrinas que determinan cuál es la solución al problema de la humanidad. Y entonces estamos a puertas de lo que estamos viendo hoy con todas esas ideologías de género. Entonces, para solucionar el problema del matoneo en el colegio hacia la gente diferente, lo que tenemos que hacerlos es a todos iguales, para que no haya discriminación. Entonces tenemos que llegar a crear esa confusión tremenda: ya no se nace niño, ya no se nace niña, experimente qué quiere hacer, y como ya lo experimentó, entonces todos estamos al mismo nivel, y entonces no va a haber matoneo en el colegio. Esa podría ser la gran conclusión. ¿Será esa la solución que necesita la humanidad?
Yo me acuerdo que durante unos años manejamos otra empresa que tuvimos que se llamaba For Consulting. Manejábamos todo lo de gestión de calidad, todo lo que era ISO 9001, ISO 27000, ISO 14000. Y dentro de la metodología del sistema de gestión de calidad había algo muy bonito, y era la forma de encontrar la raíz del problema. Y nos enseñaban muchas metodologías, donde esas metodologías decía usted lo puede hacer a través de espina de pescado, y usted puede hacer esta otra metodología, este cuadro, pero había una muy particular que era la metodología de los 3 por qué. Y es una metodología que todos deberíamos aplicar para poder saber en qué estamos fallando. La metodología de los 3 por qué era algo muy sencillo, y lo vamos a llevar a lo que están haciendo hoy los de la ideología de género. La pregunta es, dice, ¿hay matoneo en el colegio? Entonces la primera pregunta sería, ¿por qué? Entonces los de ideología de género dicen, porque están discriminando a los niños. Entonces otra pregunta debería ser, ¿y por qué están discriminando a los niños? Pero esa es la pregunta que ellos no se hacen para buscar la solución. Ellos se quedan en la primera respuesta, y es porque están discriminando a los niños. Entonces vamos a hacerlos todos iguales para que no haya discriminación. Pero ellos deberían preguntar, ¿y por qué se discrimina a los niños? Entonces una respuesta podría ser, porque los niños no les han enseñado a respetar. Entonces tendríamos que volver a hacer otra pregunta. ¿Por qué a los niños no les han enseñado a respetar? Entonces podríamos decir, porque hay una falencia en papá y mamá. ¿Y por qué hay una falencia en papá y mamá? Porque los padres no corrigen a sus hijos. ¿Y si ven cómo vamos llegando al problema? El problema no es lo que sale a flote. El problema no es decir, es que mi hijo es rebelde. Ese no es el problema. Empiece a preguntarse cómo llegó a esa rebeldía, y empiece a contestarse el por qué. Entonces va a encontrar en dónde está la falla inicial. Y cuando usted sea consciente de la falla inicial, si ataca la falla inicial, va a solucionar el problema. Pero la sociedad quiere saber cuál es el problema y quiere solucionarlo sin atacar la raíz donde se origina el problema. La solución al matoneo, la solución a la discriminación no está en volverlos iguales. La solución está en trabajar en el principio, en la familia, desde antes de la concepción. Ahí es donde se tiene que empezar a trabajar, en principios y valores. Si se corrige desde el principio, no va a pasar lo que se presenta ahora. Pero la humanidad busca al revés. Y entonces por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, mire, es que tenemos que volver a nacer. Y Nicodemo se quedaba en el primer por qué. ¿Y por qué? Y entonces Jesús le decía, es que tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Y por qué tengo que nacer? Entonces vendría el por qué. ¿Y entonces por qué tengo que nacer del agua y del Espíritu? Porque necesitamos que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos ser renovados por la palabra de Dios? Porque necesitamos cambiar nuestra antigua manera de pensar. Y tenemos que llenarnos de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. ¿Y por qué tengo que llenarme de lo que Dios quiere para mi vida? Porque Dios es nuestro creador y Él sabe qué es lo que necesitamos. Ese es el por qué. Esa es la respuesta.
Yo tengo que acudir a la fuente, al que sabe, al que me conoce, al que conoce mi debilidad, al que conoce mi pecado, al que conoce para qué fui hecho. ¿Y por qué tengo que ir a esa fuente? Porque es que la fuente determinó cuál era el propósito de mi vida en esta tierra. Entonces yo no necesito recurrir al psicoanálisis, no necesito llenarme de las teorías capitalistas, no necesito llenarme de las teorías del existencialismo, no necesito de la nueva era, no necesito de nuevas ideologías, porque es que la base está y la solución está ¿en dónde? En el principio. En el principio, no en el final. La solución no está en lo que le está pasando a la sociedad hoy. La solución está en el principio, en donde arranca todo. En donde arranca todo. Vamos al libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hubo un principio, hubo un inicio, donde Dios crea al hombre y a la mujer. Y dice la palabra de Dios, los creó a su imagen y semejanza. La semejanza del hombre con su creador nos diferencia de los animales. Y por eso es que los animales no tienen espíritu. De tal forma que hemos estudiado y hemos aprendido que en el espíritu encontramos tres cosas, ¿cierto? Encontramos la conciencia, encontramos la intuición y encontramos la comunión. Características que solo puede tener el ser humano. Un animal no tiene conciencia. Y por eso no encontramos en el reino natural de que cuando un perro la embarra, entonces vienen todos los perros y lo juzgan. ¿Usted la embarró? Lo vamos a llevar a juicio. No, un perro no tiene conciencia, simplemente actúa por instinto. Él no es consciente si es bueno o malo lo que está haciendo, simplemente actúa. Pero cuando la palabra de Dios dice que colocó algo especial en el hombre y le sopló este hálito de vida, colocó su espíritu para que tuviera conciencia, para que tuviera comunión con su creador y para que tuviera esa intuición. Algo que no tienen los animales. Y el hecho de tener espíritu determina que el ser humano necesita adorar algo. Necesita llenar dentro de sí algo. Pero ese algo solo lo puede llenar ¿quién? Dios, su creador. Nada más lo puede llenar. Los animales no tienen esa necesidad. Y por eso no encontramos que animales entonces digan, nos vamos a reunir para ir al culto el domingo. No vemos a los animales en esa terapia de ir a buscar, adorar a su creador. No lo pueden hacer porque ellos no tienen espíritu. No tienen la necesidad de comunión. No tienen la necesidad de llenarse por dentro de su creador. Pero el ser humano sí la tiene y sí la necesita. Y entonces intenta a través de todas estas filosofías de llenarse. Entonces me lleno de la nueva era, entonces me lleno de esta ideología, entonces me lleno de esta otra, me lleno de cada una que va saliendo a medida. Pero al final se da cuenta que ninguna de esas ideologías lo va a llenar. Porque ese espacio solo lo puede cubrir Dios. Solo lo puede cubrir Dios. Ahí se encuentra la gran diferencia entre el ser humano y entre los animales.
Volvamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Juan, capítulo 3, verso 5. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ese nuevo nacimiento es algo personal, es algo individual. Y es un evento que solo puede suceder una vez en la vida de un creyente. Y es en ese momento cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero no solamente basta con reconocer, sino la palabra de Dios dice que el ser humano tiene que reconocer su pecado, reconocer su falta y reconocer la necesidad de Dios, de que necesitamos de Dios para salir adelante. Y entonces por eso la palabra de Dios dice que necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Necesitamos confesar con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos. Pero también necesitamos confesar con nuestra boca y decir: la embarré, me equivoqué, necesito de tu ayuda, Señor, para seguir adelante. Porque el pecado en nuestra vida es como si fuera esta vela encendida. Todos sabemos que existe el pecado. Todos sabemos que es malo. Todos lo estamos viendo todos los días. Pero todos queremos meter el dedo. ¿Y cuántos de niños no jugaron a meterle el dedo a la vela? ¿Sí jugó a meterle el dedo a la vela? ¿Y jugó también a hacer así el dedo más? Entonces ya cuando usted estaba colorado, así es el pecado. Pero lo que no entiende el ser humano es que usted es como esta hoja limpia y blanca, pero a usted le gusta acercarse al pecado. Y cuando usted se acerca al pecado, empieza a cambiar la condición del ser humano. Y usted vuelve y se acerca. A través de la mentira, a través de la trampa. ¿Sí están viendo? Y a usted le gusta estar cerca al pecado. Y usted cree que si pasa rapidito, no se va a quemar. Y usted cree que si pasa rapidito, nadie se va a dar cuenta. Y usted cree que como todo el mundo pasa rapidito, pues a usted tampoco le pasa nada. Pero cada vez que usted se acerca al pecado y comete la falta, así está quedando usted delante de Dios. Y usted sigue pasando. Y así va quedando usted delante de Dios. Pero la gran noticia es que esto tiene solución. Si nos hacemos las preguntas correctas y si vamos al principio. Y la pregunta sería: ¿por qué mi vida está tan oscura y llena de pecado? ¿Por qué realmente yo soy tan amargoso? Sería la pregunta. Su condición es que usted es un amargado, pero esa no es la pregunta correcta. Es ¿por qué usted es amargado? Y entonces tendríamos que empezar a preguntar: venga, ¿y por dónde pasó usted? ¿A qué vela se acercó? Y es que esa persona habla feo, es grosera. Entonces hagamos la pregunta correcta: ¿con quién está hablando? ¿A quién le está aprendiendo? ¿A quién está escuchando? Esa es la pregunta correcta.
que no trata bien a las personas. ¿Cuál fue su ejemplo? ¿Cómo lo trataron cuando niño? Eso es lo que pasa en nuestra vida. Es que es una persona que no es confiable. Hasta en su casa decían mentiras. Sus padres eran los más mentirosos. Ahí está la raíz del problema. Pero esto tiene solución. ¿Y cuál es la solución? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es un nuevo comienzo en Cristo. Y entonces Cristo, usted dice, yo quiero nacer de nuevo. Y yo voy a nacer de nuevo. Y entonces la hojita se volvió blanca. ¿No? Luego la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted dice, nací de nuevo y la hoja se volvió blanca. No. Usted tiene que empezarse a limpiar con el agua del nacimiento. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es como este borrador. Y entonces empieza a aplicarle el borrador. ¡Ay, me limpié! Ya no hablo tan feo. ¡Ay! Ya no soy tan mentiroso. Entramos en un proceso, porque el nacimiento, después del nacimiento viene un proceso. Y ese proceso es que nos vamos limpiando de nuestro pecado y de nuestra maldad. No es que quedemos limpios, no es que porque usted asiste a una iglesia cristiana usted está limpio. Y no porque asiste a una iglesia cristiana no quiere decir que usted otra vez no la embarre. Pero la diferencia es que tenemos la oportunidad de volvernos a acercar a este borrador. Acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores y clamar por misericordia y decirle, Señor, perdóname. Y entonces la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28 verso 13 se va a volver realidad en nuestra vida. Proverbios capítulo 28 verso 13. Y entonces dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que ¿qué? Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra está diciendo este es usted realmente por dentro. Pero de nada sirve usted se presente así. Tan bonito, blanquito, por los dos lados. No, es que lo que importa es lo que está por dentro, no lo que usted aparenta. Es lo que está por dentro. ¿Y quién ve lo que está por dentro? Dios es el que ve lo que está por dentro. Él sí sabe quiénes somos. Él sí sabe qué necesitamos. Él sí sabe cuál es nuestra debilidad. Pero si nosotros permitimos que Él siga borrando y afectando nuestra vida, entonces cada vez vamos a estar más limpios. Más limpios. Y entonces el que nos creó, el que sabe cuál es el principio y el que sabe cuál es el fin de la humanidad, Él sabe cómo limpiarnos. No es la psicología la que sabe cómo limpiarnos. No es el existencialismo el que sabe cómo limpiarnos. No es la nueva era la que sabe cómo limpiarnos.
No son las ideologías las que saben cómo limpiarlos. Es el Creador el que sabe cómo limpiarlos. Es el Creador el que sabe cómo limpiarlos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Verso 17 al 32. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Y entonces Pablo empieza a hablarle a los creyentes. Y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Wow, entonces ya tenemos claro que llegamos a Cristo y esto no se desaparece, ¿cierto? Y Pablo los exhorta y les dice: miren, yo requiero realmente algo de ustedes, que empiecen a andar diferente. ¿Y qué es que empiecen a andar diferente? Que dejen de estar acercándose a la candela, hermano. Si usted ya sabe que eso quema, usted ya sabe que eso es malo, que eso no le conviene a su vida, pues no se acerque. Y no anden en la vanidad de su mente. ¿Y qué es andar en la vanidad de la mente? El pensar usted en su mente que usted tiene la razón. ¿Y qué es esa vanidad de la mente? En que usted puede acercarse a la candela y no quemarse. Y es que yo puedo, y yo solo puedo, y no necesito de nadie, y no necesito ayuda, y yo salgo solo de esto. Y yo puedo estar al lado del vicio y no me voy a enviciar. Eso es vanidad de la mente. No sea vanidoso. Usted y yo tenemos debilidades. Usted y yo tenemos defectos. Usted y yo no estamos exentos de caer. Vamos a caer, de hecho, en muchas cosas. Pero el problema no es caer. El problema es que tan rápido se levanta y no vuelve a caer en lo mismo. Ahí está la diferencia. ¿Qué tan rápido nos levantamos y qué tan capaces somos de no volver a caer en el mismo error? Y ahí es donde necesitamos la ayuda que nadie más nos puede suplir, que es la ayuda de nuestro Padre Celestial, de Dios. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Cuando uno lee las vidas de estos hombres, grandes pensadores, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, encuentra que sus corazones eran duros. Encuentra que había cierta ignorancia porque querían ignorar que había un creador. De hecho, uno de ellos, que ahorita no me acuerdo cuál fue, decía que Dios no existía. Y otro se atrevió a decir que Dios estaba muerto. Dios estaba muerto. Esa ignorancia, ignorar la realidad de la vida, eso es ignorancia. Ignorancia no solamente es no ser estudiado, no tener un título, no, eso no es ser ignorante. La ignorancia está cuando usted quiere ignorar la realidad. La realidad de que sigue haciendo lo mismo, pues lo va a llevar ¿a dónde? Al fracaso. Eso es ser uno ignorante. El verdadero ignorante es el que hace de cuenta que no está pasando nada y sigue derecho para la misma. Eso es ser un ignorante, el pensar que sigo actuando igual y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Verso 19.
los cuales después de que se perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la ¿qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Deshágase, despojarse es quitarse ese peso encima. Deshágase de lo que no sirve en su vida, de su pecado. Despójese. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado ¿según quién? Dios. Según Dios, no creado según Freud, no creado según Nietzsche, sino el hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y acá viene lo interesante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué demás tenemos que limpiar para que esto quede blanco? ¿Qué más tengo que hacer? Porque ya Dios me perdonó. Ya en la palabra de Dios dice que si me arrepiento y me aparto, alcanzo misericordia. Ya en la palabra de Dios encontré que por amor Dios dio a su Hijo Jesucristo para que yo no me pierda y para que tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dios ya hizo todo. ¿Qué hago yo para quedar verdaderamente limpio? Entonces, a partir del verso 22 en el libro de Efesios dice, del verso 25, entonces nos empieza a dar unas pautas, dice, por lo cual desechando la ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, no más mentiras. Ahí limpió la mentira. Pues ya estoy más limpio. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. ¿Qué más tengo que hacer? Airaos, pero no pequéis. Wow, entonces la palabra de Dios dice que no se me puede salir la piedra. ¿Eso dice la palabra de Dios? Ay, como que le sale hasta la piedra a una niña. No dice que no se me pueda salir la piedra, sino dice, airaos, pero no pequéis. No convierta su ira en algo mayor. No convierta su ira entonces en un insulto. No convierta su ira en una agresión. Ese es el airaos, pero no pequéis. Póngale límite a su ira. Póngale límite a su enojo. Hasta aquí llega el enojo. Pero el enojo no puede ir acompañado de insultos, no puede ir acompañado de empujar, de jalar, no puede ir acompañado de tirar las cosas, de tirar la puerta. ¿Quién tira la puerta acá? ¿Sí? Las mujeres, ¿por qué ríen? No puede ir acompañado de ciertos actos, no puede ir acompañado de la agresión, porque ahí sí pasamos el límite y llegamos al pecado del acto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos días puedo durar bravo? Ni un día. Pero hay hermanitos en la fe de muchos años que en una semana bravos. ¿Cuánto puedo durar bravo?
ni un día, dice la palabra de Dios. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no lo coja el nuevo amanecer bravo. ¿Y sabe por qué dice que no lo coja el nuevo amanecer bravo? Porque es que usted no sabe siquiera si va a amanecer. A lo mejor usted no abre los ojos al otro día y se fue bravo. Y se fue agrediendo al otro. Y se fue con cuentas pendientes. Por eso es que la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no sabe si mañana va a tener tiempo para pedir disculpas. Y entonces usted se sigue limpiando. Y entonces cada vez está más limpio. Todavía está sucio, pero cada vez está más limpio. Y dice en el verso, ¿cuál verso vamos? 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Es darle la oportunidad a que el diablo saque provecho de su falta. Ese es darle lugar al diablo. Cuando demoro mucho en reconciliarme con alguien, le estoy dando lugar a que el diablo también trabaje sobre la otra persona. Cuando estoy agrediendo a alguien, le estoy dando lugar al diablo para que el diablo también le diga a esa persona, pues no se deje y agrédalo. Cuando estoy diciendo mentiras, le estoy dando lugar al diablo, porque entonces voy a meter en la otra persona desconfianza de que ya no van a volver a confiar en usted. Eso es darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sigue el proceso de limpieza. El que hurtaba, no hurte más. Y entonces da la palabra de Dios una solución diferente a la que dio Carlos Marx. Carlos Marx dijo, no, el problema es que los ricos tienen plata y tienen el poder, los pobres son los que tienen que tener el poder. Esa es la solución. Y la palabra de Dios nos da otra solución mejor. Si usted se aprovecha de los demás, no lo haga más. Y si Dios le da a usted dinero, es para que lo ¿qué? Para que lo comparta. Esa sí no le gustó. Para compartir. El problema no es que haya ricos, el problema es que el que tiene no comparte. $29. ¿Qué dice el 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántas palabras pueden salir de nuestra boca? Muchas. ¿Y cuántas corrompidas? Dice ninguna. Ninguna. Pero en muchos es al contrario. Salen muchas corrompidas y pocas buenas. La palabra dice, ninguna. No ha lugar. Las palabras son lo más dañino. Y las palabras pueden dañar el corazón de una persona. No solamente pueden dañar el corazón de la persona, sino que pueden destruir a una persona. ¿Cómo deben ser
¿Cómo deben ser esas palabras entonces? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, ¿qué más? Gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, quítese. Toda ira, gritería, maledicencia. Entonces, usted quiere hallar parte de las causas del comportamiento de su hijo. Es que él es rebelde. No, ¿por qué? Y entonces yo le hago una pregunta de por qué en su casa hay gritería. ¿Usted mantiene con ira? ¿Hay maledicencia? Ahí está la causa. ¿Hay enojo? ¿Juegan a que más esté bravo? Hay una causa. Que el hijo lo cogieron por ladrón. ¿Cuál fue la causa? No, es que la sociedad, y no hay oportunidad, y no hay igualdad. Esa fue la causa. Lo más posible es que vio robando a sus padres. Y robar no es ir a coger la bicicleta de alguien y llevársela, sino tal vez también vio a sus padres haciendo trampa, haciendo fraude, pidiendo comisión, sacando por debajo de la mesa. Es la misma falta, sino que una es más grave que la otra, pero es la misma. Entonces la causa no es que la sociedad, esa no es la causa. Esto empieza en el principio. Empieza en el principio. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos. ¿Perdonando a quién? ¿Al que me gusta? Perdonándonos unos a otros. La falta de perdón. La falta de perdón daña el corazón. La falta de perdón trae amargura. La falta de perdón trae ira. La falta de perdón trae maledicencia. El perdón tiene que ser algo fundamental en nuestra vida. Y tiene que hacer parte de una de las señales realmente de que somos hijos de Dios. No podemos andar diciendo que somos hijos de Dios si no somos capaces de perdonar a otros. Porque Dios nos perdona. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? ¿Y quién soy yo para que esa falta de perdón entonces pase un día, 2 días, 3 días, una semana, 1 año, 2 años? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre su falta de perdón. Dios, bajo su misericordia, nos perdona. Nos perdona. Y entonces podremos tener la respuesta. Tenemos la respuesta a la pregunta de Nicodemo.
Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos comenzar de nuevo. Necesitamos reconciliarnos de nuevo. Necesitamos reconocer que la hemos embarrado. Necesitamos reconocer que hemos andado en la vanidad de la mente creyendo que nosotros tenemos la razón. Necesitamos reconocer que el único que puede ayudarnos es Dios. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Y yo le invito a que haga usted este ejercicio retrospectivo en su casa y pregunte por qué. ¿Por qué vivo lo que estoy viviendo? Y su respuesta no es de que es que nací en una mala familia, no. Porque hay algo muy importante y también muy interesante, y es que es usted el que toma la decisión. Es usted el que toma la decisión de cambiar. Es usted el que toma la decisión de volver a empezar. Es usted el que toma la decisión de hacer las cosas al derecho. Pudo haber nacido en la peor familia de esta tierra, pero eso no indica que usted siga cometiendo los mismos errores de sus padres. Porque la palabra de Dios dice que nuestra mente es renovada, que todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás y todas comienzan a ser nuevas. Pero para que comiencen a ser nuevas, yo tengo que permitir que el borrador toque mi vida. Y entonces cada vez su hoja va a estar más blanca, más limpia, más presentable delante de ¿quién? De Dios. Porque esta es la que usted presenta delante de los hombres. Pero la que interesa es esta, la que está delante de Dios. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y por un momento ahí con los ojos cerrados, inclinado su rostro.